Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Zoom. En este nuevo episodio, llamado Voces de Paz, quiero hablar sobre un tema que nos concierne a todos: los derechos humanos. Son la base de la justicia, la igualdad y la libertad. En este episodio vamos a explorar qué son los derechos humanos, por qué son tan importantes y cómo podemos defenderlos en nuestra vida diaria. Empiezo hablando sobre qué son los derechos humanos. Pues básicamente son las libertades y garantías que todas las personas tienen simplemente por ser humanas. No importa dónde vengas, tu color de piel, tu religión, tu género o tu situación económica. Los derechos humanos son universales y pertenecen a todos. Su Declaración Universal fue adoptada por las Naciones Unidas en 1948. Establece una serie de principios que buscan garantizar la dignidad de cada persona. Esta declaración surgió después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de asegurar que nunca más se convirtieran atrocidades como las que se vivieron en ese conflicto. Antes de 1948, voy a contarles un poco la historia. La noción de derechos humanos no estaba claramente definida en ningún documento universal. Sin embargo, la historia está llena de momentos en los que las personas han luchado por sus derechos desde la Revolución Francesa, con su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hasta la abolición de la esclavitud. Ha sido un proceso largo y lleno de desafíos. Con la Declaración Universal, el mundo se comprometió a garantizar que cada ser humano tenga el derecho a la vida, la libertad, la educación, la salud, el trabajo digno, la libertad de expresión, entre otros. Suena increíble, ¿verdad? Pero, aunque ha habido muchos avances, aún nos queda un largo camino por recorrer para hacer que estos derechos sean realidad para todos. Estos derechos no son solo principios abstractos, sino que impactan directamente en nuestras vidas. Nos permiten vivir con dignidad, tomar nuestras propias decisiones y desarrollarnos como personas. Por ejemplo, el derecho a la educación nos brinda la posibilidad de aprender y crecer, y el derecho a la salud nos asegura acceso a una vida plena. Pero cuando los derechos se violan es cuando empiezan los problemas. Pensemos en aquellos que no tienen acceso a educación, quienes son discriminados por su raza o género, o aquellos que son perseguidos por expresar sus opiniones. Estas son violaciones graves que no solo afectan a las personas involucradas, sino a la sociedad en general, porque limitan el potencial humano y generan injusticia. La paz y los derechos humanos están profundamente entrelazados. No puede haber paz sin justicia, y no puede haber justicia si no se respetan los derechos de cada persona. Por eso es tan importante que entendamos que defender los derechos humanos es una forma de construir paz, tanto en nuestras comunidades como a nivel global. A pesar de los avances en las últimas décadas, hoy en día seguimos enfrentando grandes desafíos. En muchas partes del mundo, los derechos humanos son violados de forma sistemática. La desigualdad social, la discriminación, el racismo, la violencia de género y la falta de acceso a servicios básicos son solo algunos ejemplos. Además, el cambio climático y la crisis económica también han encadenado las desigualdades existentes. Millones de personas en todo el mundo se ven privadas de sus derechos más fundamentales debido a la pobreza y la marginalización. Esto nos recuerda que los derechos humanos no son estáticos, sino que evolucionan y requieren una constante defensa y promoción. A lo largo de la historia, hemos visto cómo personas comunes se han levantado para defender sus derechos y los de los demás, desde los momentos de derechos civiles en los Estados Unidos, liderados por figuras como Martin Luther King, hasta las luchas por la independencia en América Latina. Las historias de resistencia son innumerables. Hoy hay muchas personas y organizaciones que continúan esta lucha. Activistas como Malala Yousafzai, que defiende el derecho a la educación de las niñas, o Greta Thunberg, que lucha por el derecho a un medio ambiente saludable, son ejemplos claros de cómo una sola persona puede generar un gran impacto. Estas historias nos muestran que no hay esfuerzo pequeño cuando se trata de defender los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos no es tarea solo de gobiernos o de grandes organizaciones. Cada uno de nosotros puede hacer algo para proteger y promover estos derechos. Aquí hay algunas maneras en las que podemos contribuir. El primer paso es entender qué son los derechos humanos y cómo se aplican a nuestra vida. Si no conocemos nuestros derechos, no podemos defendernos.
No debemos quedarnos callados frente a las injusticias. Si vemos a alguien sufrir discriminación o violencia, es nuestra responsabilidad denunciarlo y apoyar a las víctimas. 3. Hay muchas organizaciones que trabajan inalcanzablemente para proteger los derechos humanos. Apoyarlas, ya sea con donaciones o con nuestro tiempo, es una excelente manera de contribuir. 4. La paz y la justicia comienza por nosotros mismos. Si queremos que nuestros derechos sean respetados, también debemos respetar los derechos de quienes nos rodean. El futuro de los derechos humanos depende de nosotros. Vivimos en un mundo cada vez más conectado, donde las injusticias que ocurren en un lugar pueden resonar en todos los rincones del planeta. Pero también vivimos en un mundo donde tenemos más herramientas que nunca para actuar. Las redes sociales, por ejemplo, se han convertido en una plataforma para visibilizar las violaciones de derechos humanos y movilizar a millones de personas. Un ejemplo muy claro de esto es lo que está sucediendo actualmente en el país vecino de Venezuela. Y según la dictadura del señor presidente Maduro, que se ha querido robar las elecciones, grandes influenciadores, personas influencers, creadores de contenido, han alzado su voz y han sido escuchadas. Están trabajando inalcanzablemente en sus redes sociales para lograr que esa violación de derecho a la libre expresión, a la libre democracia, etcétera, 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 sean escuchadas en su país y vuelvan a tener ese Venezuela que tanto anhela. El reto está en seguir avanzando, en no conformarnos con los derechos que ya hemos ganado. No debemos conformarnos con simplemente tener una lista extensa de derechos los cuales se violentan a diario. Hay que trabajar por crecer y luchar por aquellos que aún no los están disfrutando. Sí, existen los derechos humanos, pero no todos están gozando de ese mismo privilegio. Recuerden, las sillas de oro no están para todos. Y aunque nosotros tengamos el privilegio de tener acceso a esos derechos, muchos no. Y por el egoísmo y la individualidad de los seres humanos, de simplemente velar por sí mismos, nos hemos olvidado de los prójimos, de aquellos que necesitan de nuestra ayuda para poder alzar su voz y para que sean escuchadas. Hay que aprender a abogar por aquellos que no tienen voz, hablar por aquellos que no hablan, escuchar por aquellos que no escuchan, ver por aquellos que no ven, alcanzar la voz. Y si tú tienes una posibilidad de eso, aprovéchala, porque si Dios te la dio es para que la aproveches. Y poniendo un ejemplo claro, quiero ingresar el tema de mi organización con el CORA, una organización que está a punto de iniciar aquí en mi municipio San Onofre, exactamente. Municipio en el que las juventudes no en un 100% son muy bien escuchadas. Simplemente las juventudes se buscan para eventos, los cuales ellos hacen particularidad. Y mi fundación o mi organización lo que busca es lo contrario a eso. Lo que busca es que los jóvenes en mi municipio sean escuchados de una manera más activa, que propongan, que muestren, que saquen todo ese potencial que muchos están dando desaprovechar. La historia que nos ha enseñado que cada avance en derechos humanos ha sido el resultado de la lucha colectiva. Y esa lucha es continua, esa lucha aún no se ha acabado, esa lucha sigue y sigue hasta que el ser humano entienda que no, el privilegio no es para algunos, el privilegio es para todos, porque todos vivimos en un mundo en el que cada vez el individualismo está más avanzado. Hoy en este episodio de Voces de Paz hemos reflexionado sobre qué son los derechos humanos, por qué son esenciales para nuestra vida y cómo podemos defenderlos. Quiero invitarlos a que a partir de hoy pensemos en cómo nuestras acciones cotidianas pueden contribuir a un mundo más justo y equitativo. La defensa de los derechos humanos es una tarea de todos. No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando los derechos de otros son vulnerados, porque la dignidad, la libertad y la igualdad son principios que nos pertenecen a todos. Gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos explorando cómo juntos podemos construir a un mundo mejor. Muchas gracias.